Una hipótesis es una formulación provisional que debe probarse. A ver tú, Kunz, el del sombrero verde, dime, ¿qué investigaste? ¿Qué es una hipótesis? Yo, sí, mire, profe, la hipótesis, según lo que yo investigué, es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque aún no haya podido probarse, y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de trabajo. Lo estoy leyendo, profe, carente de confirmación o refutación mediante la experiencia, el término que proviene del griego hipo, por debajo, y tesis, opinión o conclusión, profe. Ok, allá atrás el chico del sombrero amarillo con camiseta blanca. ¿Qué investigaste tú? Pues mire, profe, yo lo que encontré es que las hipótesis pueden plantearse con mayor o menor basamiento en lo real, pero sirven como un primer paso en la investigación, la cual buscará demostrarla o refutarla. Esto, sin embargo, deberá hacerse mediante evidencia empírica o mediante una argumentación sustentada, dependiendo de si estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. En todo caso, una hipótesis es una formulación provisional, ya que al probarse para ser un enunciado verificado o demostrado, la formulación de una hipótesis central. Además, el método científico, cuya serie de pasos permiten someter a prueba, refinar y finalmente formular una interpretación científica que sirva de sustento para entender la realidad. Ok, ¿algo más que quieran agregar de lo que hayan investigado? Sí, profe, permítame, yo encontré otra definición. Es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros es una posible solución al problema. Otros más sustentan que la hipótesis no es más que otra cosa que una relación entre las variables, y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. La hipótesis como proposición que establece la relación entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. La hipótesis como una posible solución del problema. La hipótesis no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que establece entre los elementos inmersos de un problema, también es el planteamiento de una posible solución al mismo. Hipótesis como relación entre variables expresa es una expresión de las relaciones existentes entre dos o más variables. Las hipótesis se formula en términos de oración aseverativa. Hipótesis como método de comprobación para los investigadores. La hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos o la posible solución al problema. Por lo tanto, que es fundamentalmente y ante todo una herramienta de comprobación entre los sustentos de la realidad. Muy bien, compañero trajeado. Eh, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Empecemos con las características de las hipótesis, que todas las hipótesis deben de responder a las siguientes características.
Consiste en una relación entre un elemento A y un elemento B, sean los que sean, cuya relación está expresada en una fórmula de proposición. Se refiere a un evento o una relación probable entre las cosas, ya que algo a todas luces es imposible o no puede someterse a pruebas. Posee un número de variables concretas que deben estar claramente identificadas y definidas. La relación entre estas, además, habrá de ser propuesta por la hipótesis misma y debe de ser clara, comprensible y verosímil. Normalmente se vinculan con técnicas establecidas y conocidas que sirven para someter las pruebas. Son siempre falsables, o sea, pueden siempre contraponerse argumentos que la contradigan y así ponerla a prueba. Son planteamientos totalmente provisionales que serán probados o descartados mediante la investigación. Profe. Yo encontré esto. Exigencias de la hipótesis. Según Tamayo, 2012, para que una hipótesis sea digna de consideración debe reunir las siguientes exigencias. Debe probarse, establece una relación de hechos, los hechos que relaciona son variables y la relación que se establece es de causa-efecto. Ok, vayamos con los tipos de hipótesis. No, profe, eso es tema de la clase que viene. Tienes razón, chico de la playera negra, pero de todas maneras vamos a mencionarlas. Se dividen según su alcance y según su origen. Según su alcance, se dividen en singulares y generales. Y las generales a su vez se dividen en universales y probabilísticas. Y según su origen, se dividen en inductivas, deductivas y analógicas. Bueno, sigamos con la importancia de la hipótesis. Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia está en que dan rumbo a la investigación y sugiere los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda, primero, elaborar el objetivo o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación. Segundo, seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado. Tercero, seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acordes al problema que se desea resolver. Y cuarto, seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que emplearán para llevar el feliz término la investigación planteada. Profesor, ¿lo puedo interrumpir? ¿Cómo están, chicos? Quiero recordarles que hagan su actividad de terminando la presentación y que antes de cada clase pasen lista, porque si no pasan ustedes lista, pues no la vamos a pasar nosotros por ustedes, ¿verdad? Entonces, su actividad terminando, recuerden que es importante que hagan sus actividades y las terminen. El profesor no las va a hacer por ustedes y no va a cambiar las fechas. Que tengan un buen día.
Quiero que el fulanito que está en la parte de adelante, el de la playera de fútbol, nos diga qué es lo que investigó acerca del origen de las hipótesis. Sí, profe, mire, una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha o en los resultados de otros estudios y la esperanza de que una relación entre una o más variables se den en el estudio en cuestión, o pueden estar basados en un cuerpo de teorías que por un proceso de deducción lógica lleva a la predicción de que si están presentes ciertas condiciones se darán determinados resultados. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin ese conocimiento previo se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que cancelen el interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa eh, origina de otros estudios, la investigación estará clara. Relación con un cuerpo, conocimientos ya existentes, probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar el cuerpo de conocimiento. Ok, ¿quién quiere decirme cómo se hace la formulación de una hipótesis? Ok, si me lo permite, señor profesor, en un momento le comento. Es un planteamiento que le elabora el investigador a partir de la observación de una realidad que tiene explicación en una teoría, por lo tanto se afirma que ellas representan un punto medio entre la teoría y la realidad. La forma adecuada de plantear una hipótesis para que las hipótesis puedan ser verificadas empíricamente deben de reunir los siguientes requisitos. Primero, las hipótesis deben referirse solo a un ámbito determinado de la realidad social. Esta especificidad es necesaria ya que las hipótesis en ciencias sociales pueden someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos. Los conceptos de las hipótesis deben ser claros y precisos. En la definición de los conceptos es aconsejable señalar las operaciones o elementos concretos que permitan decidir adecuadamente por los conceptos que se manejen. En las hipótesis los conceptos son variables y las unidades de análisis. Los conceptos de hipótesis deben contar con realidades o referentes empíricos u observables. Las hipótesis que incluyen cuestiones morales o religiosas pueden ser importantes como parte de la ideología de un grupo social, pero no pueden verificarse. El planteamiento de las hipótesis debe prever las técnicas para probarlas. Muchas hipótesis elaboradas en las ciencias sociales no pueden probarse por falta de técnicas adecuadas. De ahí la necesidad de formar hipótesis que estén relacionadas con técnicas disponibles para su verificación. Por mi parte es tanto, señor profesor. Por último, para la comprobación de la hipótesis, quise invitar a un experto para que nos diera un poco de esta información. Por supuesto, hijito. Mira, comprobar una hipótesis significa someterla a contrastación de una realidad. Es decir, el investigador tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado en su hipótesis y para ello ha de establecer mediante alguna técnica de contrastación que su hipótesis concuerda o no con los datos empíricos. En tal caso, solo pueden dar dos posibilidades previsibles, o bien
La hipótesis puede ser apoyada por los datos empíricos y ha sido confirmada, o bien la hipótesis no corresponde a los datos empíricos y decidimos entonces que ha sido desconfirmada o refutada por los datos empíricos. Esto dice Castillo en el 2009. López y Morales en el 2008 dicen que al referirse a este aspecto lo explican de la siguiente forma: la demostración como procedimiento metodológico es aquel proceso de determinación de la verdad mediante acciones teóricas y prácticas suficientes y convincentes. La operación de comprobación es el conjunto de acciones preferentemente prácticas o la operación de manipulación de objetivos reales y sus reflejos. La sola presentación de los objetivos que sirve para la comprobación no funciona para la demostración. La hipótesis podrá ser comprobada en principio, pero no se podrá considerar demostrada porque los datos obtenidos son insuficientes. Concluye López expresando que, a pesar de todo, finalmente el éxito de la teoría o una simple hipótesis puede tener para explicar la realidad será siempre coyuntural, siendo susceptible de corrección y perfeccionamiento, o de ser sustraídas por otra teoría. Por eso, vale aclarar que la objetividad de la ciencia de cualquier teoría radica en la disposición de formular y publicar hipótesis para que sean sometidas a crítica por los científicos, para que puedan ser comprobadas experimentalmente por otros si fuera necesario, viniendo a disminuir así la posible influencia de factores subjetivos en la evaluación. Shaham en el 2016 señala que hay tres formas posibles de comprobar una hipótesis: la hipótesis nula. La comprobación de una hipótesis a menudo se refiere a dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la alternativa. Hipótesis nula es la afirmación de que se podrá a prueba la hipótesis. La alternativa es el resultado de que solo juega una parte en la prueba si la hipótesis nula conduce a un rechazo de la hipótesis. Para los efectos de probar la hipótesis en tres formas distintas hay que saltarse la hipótesis alternativa y concentrarse en la nula. Intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es el método de comprobación de hipótesis y se basa en una estimulación de los parámetros de la misma. En este tipo de prueba, la fórmula consiste en encontrar la medida de la prueba y se compara con el error estándar para determinar cuál es mayor. Si ya conoces la desviación estándar del medio de la muestra, puedes sustituirla por el error estándar y aproximar el nivel de confianza para aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, esto se aproxima a cuán seguro se está de la hipótesis. El nivel de confianza estimado, tal como un 95%, debe ser determinado al inicio de la prueba con el fin de evaluar cuán precisa es la hipótesis. Prueba de un extremo. Ya voy a terminar, me faltan 2 puntos si me lo permiten. Una prueba de extremo es aquella que mide la distribución normal estándar basada en la hipótesis o supuesto de que los parámetros que se miden serán mayores o menores que una estadística en particular. En este tipo de prueba, las variables que se están probando se dividen en 2 renglones, una región de rechazo y una región de aceptación. Aquí es donde el mayor o menor de los coincidentes de los conceptos entra en juego, ya que dicta dónde la muestra se divide en regiones. La prueba se determina
o por el mayor o menor valor que indica la hipótesis, y se rechaza la hipótesis sin los datos en la región de rechazo que resultan ser ciertos. La prueba de dos extremos. Una prueba hipótesis de dos extremos es aquella en la cual la hipótesis nula afirma que las variables son iguales o no a algo, tal como la estimulación de porcentaje. En ese tipo de prueba hay tres regiones a considerar, dos regiones de rechazo y una región de aceptación. En una prueba de dos extremos podrás determinar si debes o no realizar la hipótesis nula con base a la evidencia de cualquier extremo. En este tipo de prueba, la región de aceptación es menor, lo que significa que es más fácil de demostrar a causa de los dos extremos variables dentro de la prueba. De lo analizado sobre este aspecto de la hipótesis, se infiere que lograr comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente, comparado su enunciado teórico con hechos empíricos, es el objetivo fundamental de todo estudio que pretende explicar algún campo de la realidad. Y por mi parte, eso sería todo para poderles comentar. No sé si tengan alguna duda, si la tienen, por favor, hágansela a los que están exponiendo. Le agradecemos, profesor Chiflais, que haya podido atender a nuestro llamado y nos haya podido explicar esta situación. Creo que quedó todo claro. Muchas gracias. Por último, quiero agradecer a las siguientes páginas web donde tomamos la información para este video.